Bien, aquí estamos, esto es solo una vuelta más. Vamos a charlar un poco de la previa de este partido, que no es algo deportivo, no obedece solo a lo futbolístico. Es un momento, una ventana de clima social diferente. Si vos, entre el feriado de mañana y el partido, no sé ustedes qué sensación tienen, pero medio que después del mediodía era semiferiado. Sí, ya había empezado más o menos a mediodía, se notaba. Ya había un clima medio de semiferiado, ¿no, Marce? Es así, la expectativa estaba puesta en cómo, ¿recuerdan la charla que tuvimos ayer? Había una compañía que proponía llevar los somiers a la concentración de River, y nosotros le planteábamos que era muy difícil que la selección durmiera en River, porque no había lugar, porque es un equipo elite y porque necesitaba ciertas comodidades. Lo que sí es cierto es que fueron con mucha anticipación. 13:30 salieron de Seiza, engañaron con los micros, porque llevaron los micros como para pensar, o que el público pensara que se iban a venir tradicionalmente. Como los aviones de Fidel Castro, Claro. que venía un avión fácil con un doble. Ahí vuelvo con Marcelo. Está Santiago Martela. Te escuchamos, Santiago. Diego, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ahora sí, un poquito más tranquilo todo, más ordenado, inclusive nosotros también, porque en el medio de los disturbios que se dieron, cuando la policía trató de disuadir y de dispersar a los hinchas que estaban sin entrada, bueno, tiró gas lacrimógeno y todos los medios que estábamos cerquita cubriendo fuimos afectados por el gas. Ahora estamos mucho más tranquilos, estamos todos más relajados y lo que queda todavía es, por supuesto, el control y el vallado estricto, ahora sí, de la policía. Primero, con la infantería a pie, con los escudos, ¿sí? Haciendo un vallado mucho más cercano a Libertador y Udaondo, no tan pegado al vallado o al primer control, al primer anillo de las entradas, como fue durante toda la tarde y que había funcionado bien, de manera tranquila, ¿sí? Pero como siempre se sabe, la última hora, la última media hora antes de un evento tan importante siempre genera esta situación conflictiva y caliente, por decirlo de alguna manera, porque es el momento en el que los hinchas los hinchas que no tienen entrada, intentan ingresar, ¿sí? Se agrupan, empiezan a saltar primero, empiezan a cantar y después tratan de pasar. Al no poder hacerlo, estos hinchas empezaron, por supuesto, ante la negativa de la policía y de los controles, empezaron a tirar lo primero que tenían a mano. Botellas de vidrio, botellas de plástico, pedazos de cartón, acá también hay obra en construcción, así que hay piedras, hay un poco de asfalto roto. Empezaron a tirarle de todo a la policía, que empezó a avanzar para dispersarlos, para disuadirlos de esta situación, y en el medio también, como contábamos, tirando gas lacrimógeno. Bien. Vamos a ver si podemos pasar para allá, porque lo primero que también tiraban, Diego, era las vallas. Sí, bueno, mientras vemos que empieza la fiesta, porque en definitiva era esto, ¿no? Sí, mirá de fondo, escuchá. Ahí está. La fiesta sigue y continúa, muy lindo todo. Bien, vamos adentro de la cancha, después volvemos a vos, ahí está. Vamos, entonces ya está. Estaban saliendo los equipos. Vos sabés que respeta el equipo que entró a jugar la final contra Francia, los mismos 11. Y aunque el partido parece obviamente lo menos importante, hay un condicionamiento para que jueguen todos, el famoso que todos participen de la fiesta. Solo podés hacer 6 cambios. ¿Por qué? Y porque el reglamento es un partido internacional, más allá de que Panamá no haya traído a su equipo principal. Con lo cual, no es que pueden jugar todos. La decisión de Scaloni fue poner a los 11 futbolistas que salieron a jugar la final contra Francia. A eso le podés agregar 6 jugadores. Es muy probable que tengan minutos 2 que se lo perdieron por lesión. Uno, Nico González, y el otro, Gio Lo Celso, que tengan minutos en este partido. Bueno, ahí estamos viendo la fiesta, los fuegos artificiales. Es realmente emocionante ver a la selección campeona del mundo, y también en el marco de una fecha FIFA. Es sorprendente porque decís, bueno, que jueguen todos. Bueno, no, tienen que hasta 6 cambios, sale el equipo titular y ya. Y el resto, el que no entró, no va a poder entrar. Va a jugar. Vos sabés que mañana hay un partido contra River, en el que seguramente van a jugar aquellos futbolistas que hoy no tengan minutos. Un partido a puertas cerradas, pues estaría buenísimo verlo, porque sería un rival muchísimo más exigente que la selección de Panamá. Pero bueno, la idea es en Ezeiza jugar un partido, vamos a ver qué equipo pone River. Sí, mañana a la tarde.
Pero no tienen descanso los jugadores. No, porque los que van a jugar mañana seguramente son los que hoy no tengan minutos. No creo que hoy que mañana juegue Dibu Martínez, no creo que juegue Messi contra River. Digamos, Messi, ¿cuándo tiene que volver al PSG? No. Messi va a jugar el martes contra Curazao y después del martes quedan liberados para retornar a sus clubes. Es decir, que hasta el martes a la noche los jugadores están vinculados a la selección argentina. Con lo cual, mañana podría jugar Messi. No sabemos qué equipo va a poner mañana Scaloni, pero acordate que ha convocado a más de 35 futbolistas y todo indica que hoy van a jugar los 11 que entran, más los 6 cambios, son 17, que mañana contra River en esta práctica a puertas cerradas van a jugar aquellos que hoy no tengan minutos frente a Panamá. Bien. Y antes de Curazao, entonces juegan este amistoso. ¿Y cuál es el objetivo de darle minutos de fútbol mañana? Bueno, hay jugadores que han sido convocados por primera vez. Por ejemplo, Buonanotte. No sé si viste algunas imágenes que se han viralizado donde les hicieron una especie de bautismo que por suerte no pasó por pelarlos, cosa que muchas veces hacían en los planteles, sino que los hicieron cantar. Los hicieron cantar delante del resto. Modernizó. A Buonanotte, claro, a Valentín ¿Esos Carboni. rituales medio invasivos se terminaron? A mí me gustaría decirte que se terminaron. Yo creo que de a poco se van terminando, por suerte. Me parece que ese tipo de bautismos no se dan más. Por lo menos en la selección no se dieron. Y hay 4 jugadores que se integraron por primera vez y que les dieron la bienvenida y les dijeron, bueno, canten delante del resto alguna canción que quieran. Y de esa manera, y Di María era el que filmaba el momento en el que cantaban. Esto pasó anoche en la concentración de Argentina. Así que de esa manera le dieron bautismo. Bueno, esos jugadores los quiere ver Scaloni. Los convocó, sabe que son buenos, pero le gusta verlo, le gusta ver cómo reaccionan en una práctica si los vinculás a otros jugadores que ya tienen más trayectoria. Eso, mientras nosotros vemos la fiesta y rememoramos el campeonato, ¿qué es lo que está mirando para el futuro Scaloni? Esto que decís, claro, y qué más. Está buscando jugadores que por característica le interesen y que a su vez de alguna manera comulguen futbolísticamente con otros que por supuesto tienen futuro. Dijo algo que me pareció que está muy bueno y que creo que habla de los desafíos que tiene por delante la selección argentina. Los campeones del mundo no tienen ventaja, dijo Scaloni. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se traza una raya, lo que hiciste hasta acá, lo que pasó, buenísimo, ahora, pero el puesto te lo tenés que seguir ganando en la cancha. En la cancha implica en tu equipo, en el equipo en el que jugás habitualmente, claro, y que cuando yo te convoque como técnico de la selección, me tenés que rendir. No va a jugar Acuña por lo que hizo, no va a jugar Enzo Fernández por lo que hizo. Enzo Fernández tendrá que seguir demostrando que es uno de los mejores mediocampistas del mundo para ser titular. Y aparte que hay otras personas, por ejemplo, Gio Simeone está acá, es su debut en la selección, seguramente si no juega hoy, jugará, como vos decías, mañana contra el equipo de River, que va a ser, yo creo que cualquier jugador de River va a querer destacarse frente a la selección, y no está Garnacho porque se lesionó, pero es uno de los que apuntan a hacer la renovación, los nuevos tiempos de la selección. Ahora, Marcelo, ¿quién ataja? ¿Armani para dónde ataja? Porque si Dibu no ataja para River o ataja para la selección. Mañana Armani ataja para la selección. Está convocado para la selección argentina, así que los jugadores de selección, en este caso Armani, va a atajar para la selección. Pero perdóname, ahora quiero saber qué es lo que le preocupa a Pablo. ¿Qué jugador tenés miedo que le roben a River? No, lo que digo, Armani es el suplente del Dibu. Mañana atajaría Armani contra River, esa es la pregunta. Sí. Es probable que sea, o le da... ¿Vino Rulli? Sí, sí, claro. Sí, o lo deja atajar a Rulli, el actual arquero del Ajax, claro, y Armani juega ataja para River. No, Armani para River no va a jugar, Pablo. Lamento decírtelo, porque está convocado para la selección. Puede pasar que Armani no ataje contra River. Lo que no va a pasar es que Armani ataje contra la selección, porque está dentro del plantel de la selección argentina. Pero está sentado en el banco. Sí, claro. Se vienen desafíos interesantes, hay un par de amistosos por delante. Después se vienen las eliminatorias. Porque aunque haya 48 equipos y Sudamérica va a tener 6 plazas y media, Argentina, aún campeón del mundo, va a tener que jugar eliminatorias. Exactamente. Así que, digo, yo creo que esto que estamos viendo hoy, más allá de que se va a aplacar un poquito la euforia, lo vamos a volver a ver en septiembre, porque por los puntos contra Ecuador, primer partido de eliminatorias, va a haber una multitud que va a querer ir a la cancha a ver a la selección. Es el primer partido de Argentina contra Ecuador de local. Septiembre, sí, exactamente. Sí. Bien. Sí. ¿Podés nombrar algún jugador que no esté en nuestro radar y que vos digas, che, recuerden, tengan en cuenta este nombre porque está en el radar de Scaloni? Que no esté acá, ¿hay alguno? Sí, el jugador que voy a nombrar es el que acaba de decir Pablo.
que no es que no esté en el radar, es que lamentablemente tuvo una lesión bastante seria, pero está llamado a ser no solamente un jugador convocado, sino titular, que es Garnacho. Es un chico de 18 años que juega en Manchester United. ¿De qué juega? Juega de wing, de extremo, como le dicen ahora los entrenadores. O sea, de esos que abren la cancha. ¿Pero que es un Di María? No, un Cristianito Ronaldo. Es un pequeño Cristiano, tiene algunas actitudes que me parece tiene que corregir, como que en redes es un poco pendenciero. Por ejemplo, le tomó el pelo a Barcelona cuando Manchester lo eliminó, haciendo referencia a que había ganado el grande. Y la verdad es que Manchester United y Barcelona, los dos son equipos grandes. Y además, sabiendo el vínculo que tiene Messi con Barcelona, me parece que no da ser bocón, ¿no? Pero creo que además, sinceramente, no da con el perfil de este grupo. Claro, ¿cómo se llama? A ver si así lo grabamos en nuestras mentes. Garnacho. Alejandro Garnacho. Pero igual tuvo un gesto cuando ganó un título el Manchester United hace poco, que apareció con la bandera argentina, que era algo que se esperaba, ¿no? Porque él pasó por España, incluso si lo escuchás hablar, hasta tiene un tono castizo, acento ¿no? español, pero él eligió jugar para la selección argentina, exactamente. Yo creo que es un jugador que, si no pasa nada raro, va a ser una fija en las selecciones argentinas del futuro inmediato, porque es un crack. 18 años, hay chicos acá que juegan en quinta división, en cuarta división. ¿Qué hace bien? Corre rápido. Es muy fuerte, tiene buen remate y es muy rápido. ¿Derecho o zurdo? Es muy rápido, es derecho. Es derecho y suele jugar por la izquierda. ¿Y con Messi ya jugó alguna vez? ¿Tiene alguna...? Ha compartido vestuario porque fue convocado antes del Mundial. De hecho, en un momento, ante las lesiones de algunos jugadores, se especulaba con la posibilidad de que Garnacho pudiera ir al Mundial. Pero claro, la verdad es que no era parte del grupo. Finalmente fue Ángel Correa. A Scaloni, hoy criticarlo es un sacrilegio, nadie puede criticar a Scaloni. No, claro. Pero sinceramente, creo que a Argentina le hubiera venido bien tener un jugador con las características de Garnacho. Porque es distinto, es un jugador distinto, es un jugador que creo va a darle mucho a la Argentina. Insisto, si sigue un proceso normal. 18 años... Tiene que madurar. Tiene que madurar, pero futbolísticamente es un crack, ¿eh? Porque no podés llegar a esos clubes y ser considerado entre los titulares si no sos bueno de verdad. Ya juegan la Liga del fútbol mundial. Juegan la mejor liga del mundo, que la liga inglesa. Y es más que Thiago Almada o que Ángel fue al Correa, Mundial, que vos por ejemplo. decías. Claro. Marce, muchísimas gracias por haber placer compartido siempre, inicio de programa con nosotros. Gracias. Bueno, nosotros vamos a un canje de deuda monumental. A otro monumental. Está Ariel Korenberg, que es economista. Ahora forma parte, nos enteramos, seguramente fue gracias a que viniste a este programa muchas veces, que trae suerte, de los equipos de Patricia Bullrich. No, mentira. De larga trayectoria, Ariel. Hablemos de este... ¿Es tan escandaloso este canje de bonos que propuso el ministro de Economía a los organismos públicos, especialmente ANSES? Sí, realmente termina por... mirá de lo que vamos a hablar en medio del partido. Termina por quebrar el sistema previsional. Antes de este canje, lo que teníamos como ahorro obligatorio para jubilarnos de generaciones de argentinos, que pasó de la administración privada de nuestros ahorros a la estatal, en el Fondo de Garantía Sustentable, ya había 82% de todos esos ahorros para jubilarnos en títulos públicos. Gran parte defaulteados por mentir en el INDEC en su momento con la inflación, porque estaban indexados a la inflación. O sea, papelitos de deuda pública llenaron todo el sistema previsional. Bien, vuelvo 82%. Antes de esto que están haciendo ahora. Ahora hay 4.000 millones de dólares más que lo están cajeando por títulos de muchísimo mayor riesgo, digamos. Sí. Te generó mucho eco, incluso alguna incomodidad hasta política, decían. Ahora vamos a hablar con Pablo también. ¿Va a avanzar con esto firmemente? Sí, la medida está dispuesta. Hoy, de hecho, hubo y empezó a haber una especie de ronda de, digamos, el equipo técnico de Sergio Massa, de Leo Madcour, Gabriel Rubinstein y Lisandro Clery, de reunirse con economistas para tratar de explicarles la medida, para tratar de generar o buscar consensos y gente que apoye la medida. Ahora, yo hablé con 3 que estuvieron hoy en una de esas reuniones y lo que ven ahí es un poco que lo que termina reconociendo el equipo económico es que tomó una medida para ganar
un par de meses y dentro de un par de meses veremos, ¿no? Con la medida no va a dar marcha atrás, ya está instrumentada y de alguna manera lo que hace es darle margen en otros espacios, ¿no? Digamos, le va a dar la posibilidad de venderle bonos en dólares a un montón de sectores, especialmente a los bancos, a los fondos comunes y demás, que tienen pesos. Le permite sacar pesos de la economía y a esos hacerse de dólares. Fuga, vamos en la lógica del kirchnerismo. Están permitiendo la fuga. Exactamente, pero bueno, en ese esquema, esa parte es la parte que ellos ven como la parte que funciona. La otra parte es que para eso, como no hay nadie que quiera vender un bono en dólares, lo que estás haciendo es obligar al Estado a desfinanciarse, a descapitalizarse al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a cualquiera de los organismos públicos. Todo solo por unos meses. Quiero decir una cosa sobre esto, además. La deuda pública de la Argentina son 380.000 millones de dólares, más o menos. Pero parte de esa deuda está nominada en pesos, no importa. Pasada a dólares, más o menos es esa cuenta. Si no, Ari me corregirá. Buena parte de esa deuda está dentro de los organismos del sector público. La tiene el Banco Nación, la tiene la Secretaría de tal cosa, la tiene tal empresa pública. Esa parte de la deuda, vos sabés que siempre te la renuevan. Entonces es deuda, pero no es tan deuda. Lo que está, al transferirle parte de la deuda que están en los organismos públicos al sector privado, también está aumentando muy fuertemente el porcentaje de la deuda ejecutable hacia adelante, la que te van a poder reclamar el día de mañana los privados. Es un problema para adelante. Ese es un punto, porque siempre el kirchnerismo dijo, no tiene nada que ver con la deuda en dólares con el fondo, porque ellos te revisan el programa, te pueden ejecutar. La deuda en pesos la vamos pateando, y más si son de organismos públicos. No, mirá, no, de ninguna manera. O sea, primero, la deuda interna con los argentinos, ¿sí?, del total de la deuda pública significa más del 60%. La deuda con organismos internacionales es solo 12% de la cifra que dio Cecilia. Segundo término. Toda esa deuda pública está colocada en el ANSES y lo más grave en los bancos. El índice de liquidez, que significa cuánto de los depósitos de los argentinos está prestado al Estado en titulitos, superó el 70%. Si yo tomo ¿Cuál es la consecuencia? Para entenderlo bien. Para todos los que estamos acá y nos están viendo, ¿cuál es la consecuencia? Fragilidad financiera, transformar esta crisis económica, además de cambiaria, en una posibilidad, podría ser, en una fragilidad financiera aún mayor sobre los bancos. ¿Es cierto que la tasa para esta operación es de 25 casi a 45% en dólares? Bueno, el riesgo país está brillando los 25 y si vos vendés bonos, subís el riesgo país. O sea, lo que están haciendo es una locura. Lo que yo digo es que la tasa que va a pagar esto no tiene igual. Supera el 25% en dólares, no tiene parangón en ninguna parte del mundo. Pero no es dicho de otro modo, ¿no es medio escandaloso un bono en dólares pagar un 25% en dólares de tasa? Sí, pero, y dígalo más fuerte, señor. No, hablando en serio. Como claro que es un escándalo, el Fondo Monetario, Hugo Chávez le prestó para retomar la soberanía al 12, 15%. Al 12, 15%. Sí. Esto es al 25%. Sí, porque Argentina no le presta a nadie. ¿Sabés quién le presta al gobierno? Vos, yo, vos. Sí, claro. ¿Cómo? Esto es una deuda para los contribuyentes. ¿Cómo? Los que no tienen lobby. Los ahorristas, que son los depositantes, le prestan al gobierno. Sacalo de lo bancario. Los jubilados presentes y futuros, cuando aportás al sistema previsional, le prestan al gobierno. Sacala a Roberta del medio, que creo que es la que dirige el Fondo de Garantía Sustentable. Ahí vuelvo a vos, Pablo. Y a mí, hubo un rumor de que la Cámpora estaba cuestionando, porque imagínense lo difícil que es el relato robinhoodesco del kirchnerismo de le sacamos a los ricos para darle a los pobres, cuando ahora le estás dando mucho a los poderosos. Voy a jugar al poder real, le estás dando una tasa fenomenal, creo que les dejaste ya girar dividendos a sus casas matrices, estás haciendo mucha cosa que va en contra del relato robinhoodesco. ¿Hay una inquietud de la Cámpora con esto? Hay una inquietud de algunos dirigentes que en voz baja dijeron que esto no les cerraba. Pero hay un dato que los
paraliza, que es que Massa esto con la primera persona que consensuó fue con Cristina Kirchner, antes que con el presidente de la Nación, con que no hay ruidos y hay mucho para contar de eso. Pero Massa lo consensuó con ellos. Lo que pasa en el ANSES es que claramente los que están ahí dicen nosotros nos tenemos que poner la cara, tenemos que explicar, tenemos que firmar papeles respecto de toda esta situación. Entonces empieza a haber ruido por eso. Fernanda Reverte, la titular del ANSES, dirigente de las principales de la Cámpora, quiere ser intendente de Mar del Plata, quiere pelear políticamente. Todo esto les hace ruido, pero lo que tapa cualquier rebelión es que esto tiene el ok de Cristina. Pero atención además, con esto, además sí. Pablo, ahí lo que pasa, que es lo que le ha pasado a muchos titulares del ANSES, que hay cosas que se niegan a firmar. Eso iba a decir. Porque saben que después van a tener que dar explicaciones en los tribunales federales. En los organismos y públicos... esto lo hizo Bocio, lo hizo Massa también cuando estuvo antes del ANSES. Esto de negarse a firmar determinadas cosas porque saben dónde termina esto. Hay dos capas en los organismos públicos. La línea, lo se llama la línea, que es la planta, los tipos que están ahí, digamos, como diría Pinti, pasan los gobiernos, quedan los artistas. Bueno, acá pasan los gobiernos, queda la línea, los de siempre. Esos son los que no quieren en ningún organismo público firmar algo que después los puede, y voy a decir, traer problemas judiciales. Aparte, en todos esos organismos, más allá de lo que vos decís, hay gente que se queda sentada y se atrincherada. Pero hay gente muy capaz, gente con mucha formación. Los bien entendidos burócratas que tienen una carrera estatal y que saben. Entonces, cuando pasan por la mano de ellos, muchos dicen algunas cosas, yo esto no lo firmo, pasa de largo, hacete cargo políticamente, pero en términos jurídicos yo no quiero ningún problema. Una cosa, pensando en Reverta, es cuando Carlos Zanini le dio una orden y le dijo, vos no le hagas caso a esto y devolvele la doble pensión a Cristina Kirchner. Pero ella tenía una orden del procurador del Tesoro. En este tipo de casos hay una responsabilidad que podría ser penal muchísimo más grande. Son conocedores de esas consecuencias. Esa responsabilidad hay que remontarla al momento de la estatización de nuestros fondos para jubilarnos. Hasta acá. O sea, el próximo gobierno lo que tiene que hacer, sugiero, a ver, es una auditoría independiente, apolítica, completa, de cómo se utilizó nuestro dinero para jubilarnos, además del resto de las empresas públicas, incluyendo AISA, a la cual le han transferido más de $1.000 millones el esposo a la esposa. Y no hay escándalo, no digo que no sea necesario. Lo que digo es que los organismos de control y auditoría en Argentina están dinamitados. Entonces estamos emitiendo dinero para financiar gasto público que se necesita, pero también para el despilfarro y la corrupción. Pero además controlan en diferido, no en directo. Los organismos públicos hacen una objeción después, para atrás, cuando ya ocurrió el hecho. No son como un policía de tránsito que te frena cuando estás por pasar. Depende, porque lo que ha logrado el kirchnerismo en los últimos 20 años, incluso en la época de Macri, es perforar la línea de planta permanente. Vos acordate lo que hicieron con INDEC. Entonces, está la gente de planta permanente profesional, pero hay un conjunto de burocracia que se lo llevan puesto. Exactamente, y que no responden a la línea del partido que gane, sino que van a responder al frente de todos en cualquier gobierno. Lo han logrado. A partir de diciembre del año que viene, de este año también. ¿Qué consecuencias reales y concretas tiene para el próximo gobierno esto que acaba de hacer Massa? Bueno, le deja sin fondo a los jubilados, hay que reconstruir todo el sistema previsional. Desde el vamos lo que tiene que hacer, lo que tendría que hacer, es una sugerencia, darle rosca, manija a la generación de empleo registrado, que es la base fundamental a partir de la cual se puede sostener un sistema previsional. Está bien, eso es lo y ahí tenés que romper el bloqueo corporativo de una corporación que no entró en democracia desde el 83 a la fecha, que son los sindicatos. Único, en los cuales le descuentan el sueldo, me incluyo, obligatoriamente sin elegir a quien supuestamente lo representa. Pero yo preguntaba específicamente, con esto que acaba de hacer Massa, ¿qué consecuencias tiene el próximo gobierno? Te lo acabo de decir. Usted me dijo qué tendría que hacer el próximo gobierno. Yo lo que le pregunto es, ¿esto qué pasó? ¿Qué significa? Hay que restablecer la confianza para que los argentinos vuelvan a entrar en el sistema. No es lo que están todos en la economía informal. Esto destruye el incentivo para jubilarse, estar en blanco. Lo destruyó. Ahí está. No hay ningún incentivo.
vos estás en blanco, aportás y manotean esa guita. Pero Esto va a incrementar la no hay informalidad. otro efecto concreto que es, si vas a pagar un 25 de tasa en dólares, digamos, como me enseñó un economista es un una día, tasa en default. digamos, la deuda de hoy es Sí. tus impuestos de mañana. No, eso eso sí, vuelve en por forma de supuesto. impuestos. Por supuesto, eso va a tener que esto va volver sobre impuestos. todos nosotros, sobre el o la lomo crisis nuestro. económica se va a profundizar en términos de cantidades, claro, no solo perdón, de Ariel. inflación. Sí, más sino- que en impuestos, Sí. lo que vuelve es en una presión enorme para tener que Argentina volver a reestructurar su deuda. Pues si vos tenés una deuda que va a incrementarse exponencialmente por la tasa de interés que va a estar pagando, o por lo que se va a incrementar con la tasa de interés que tiene ese endeudamiento, la presión para pagar esos vencimientos el año que viene, el 25 y el 26, te va a poner mucha presión para que el próximo gobierno tenga que reestructurar una deuda. Bien, ¿El lo que yo FMI quiero no es dijo conectar, nada Sí. sobre conectar esto? la deuda con la carga sobre todos nosotros. Digamos, el Estado no existe sin los contribuyentes. A la larga o a la menos larga, vamos a tener que pagar de algún modo con ajuste, con más inflación, impuestos, con más impuestos. Vos y tu hijo. Y tu nieto. Esa es la consecuencia de la deuda pública, que además no es ni mala ni buena, sino que en Argentina se utiliza para pagar salario público, gasto corriente. Bien. No para hacer infraestructura. Todo esto que conversamos es la consecuencia. Vamos un poco a las causas de esta medida tan sorpresiva o no que tomó el gobierno, este canje compulsivo de deuda en dólares. Sí. ¿Qué está pasando, Ariel Korenberg, que el gobierno tuvo que hacer esto? No hay- ¿Llegan bien a diciembre? No hay $1 en las reservas. Quizá exagero un poco. No hay $1 en las reservas. Sí. Entonces, entonces- vendés los bonos en dólares, roleás e incluso lográs con eso financiar. Complicada la ingeniería financiera, es un parche. Claro. Con eso vas a financiar más gasto público. Sin utilizar reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque no hay reservas en el Banco Central. Es todo deuda. Deuda del swap chino, deuda con el Banco de Basilea, deuda con el Fondo por los DEC, todo deuda. Y si descartás el oro, bueno, si usás el oro ya está, tenés que huir del país, no vas a dar esa señal. Pero descontando el oro, las reservas líquidas para intervenir en el mercado cambiario y suavizar los movimientos de los tipos de cambio son prácticamente nulas. Llegamos a esa situación. Por eso suceden estas cosas. Bien, ¿y qué nivel de preocupación tenemos que tener los televidentes con los bancos, etcétera? Espero que me digas que Máxima. bajo. Máxima. Ah, bueno. Máxima. Para mí, como escribí la nota en un diario colega, es un esquema Ponzi macroeconómico. A ver, esto es muy loco, porque uno también escucha de economistas. No, los bancos, a diferencia de 2001, están súper líquidos, tranquilos, los plazos fijos, no Sí. teman por... No, por eso, es otro tipo de peligro. ¿Y en qué es un esquema Ponzi? Es el siguiente, de existir alguna disrupción, esperemos que no, el Banco Central va a responder emitiendo pesos. Y entonces va a haber más inflación. Por supuesto. Y Vos va a ves- saltar el tipo de cambio. Es otra situación. Aquella situación, digamos, para simplificar, era con un tipo de cambio fijo. Vos no podías asaltar el tipo de cambio. La Por eso explosión fue del necesario el 2001. corralito. Claro. Acá, digamos, en este programa he escuchado, en todos los programas he escuchado gente del oficialismo que dice, no, el Banco Central es prestamista de última instancia. Mentira. No es prestamista de última instancia, Bien. es deudor. Ahora Lo podemos... que va a hacer es emitir pesos para responder ante un retiro de depósito. Yo Lo digo, que ¿por dice qué no? Ariel, Sí. perdón, lo que dice Ariel es que tenemos un riesgo enorme de devaluación porque quedan muy pocas reservas, pero lo que también tenemos es un riesgo enorme de que para cubrir ese déficit fiscal que Haya que viene para emitir. adelante por la recesión, además que lo que va a agravar la recesión, la sequía, haya que emitir y eso sea una explosión inflacionaria. Exacto. Es un salto fuerte de ¿Qué la gusto inflación. preferís, inflación o devaluación? Horrible ese lado. Escucha, ahora vamos a ponerte el sombrero de parte del equipo de Patricia. Ya no sos un no. comentario. Mirá lo que te digo. Mucha responsabilidad. Por eso, ahora Pretendo agarrá, ser ese es un asesor nada vasito más. térmico que tenés. Sí. Vos ¿Qué sabés líquido que siempre tiene? vengo café. Bien. Siempre vengo con Yo quiero café. decir Preguntá. esto, cada vez que vos invites a Ariel, él va, ahí está, toma café. ¿Se lo hace su madre o se lo hace usted mismo? No, yo mismo. Ah, muy bien, muy bien. Bien. Dale. Ahora, usted tiene que tomar medidas. Ya Sí. es parte del equipo de Patricia Bullrich. Ok. ¿Cuáles son? Esto es cepo. ¿En cuánto se levanta, por ejemplo?
Yo atacaría por otro lado, por el tema fiscal. Hay que cerrar el déficit de empresas públicas porque son 10.000 palos verdes por año. Bueno, el triple del beneficio del dólar soja. Bien, ¿y con qué acciones concretas? No, hay que cerrar ese déficit y tiene que ser dirigido por gente profesional. Pero cerrar Las ese empresas déficit... públicas mínimamente cortar con que la militancia partidaria de cualquier partido, especialmente la Cámpora, dirige Aerolíneas Argentinas. No es profesional. Punto. Pero ya no es privatizar Aerolíneas. Después discutiremos privatizar o no privatizar, o si la tienen que manejar los trabajadores. Las empresas públicas es de los argentinos. Las empresas públicas no es de los trabajadores, es de los argentinos. Eso es cierto, pero ¿qué hacen con los trabajadores que están en planta permanente? ¿En qué sentido? Claro, digo... Siguen, no siguen. No tiene nada que ver, digamos, a ver, presupuestariamente es peor la exención tributaria de Tierra del Fuego o Astilleros Río Santiago que los planes sociales. Bueno, te voy a contar algo, para saber algo real. Pero tenés que ganar eficiencia poniendo gente profesional a cargo que no tenga miedo de despedirla. Si le dice que no quiero firmar esto del ANSES, como pasó también en el INDEC. Pero ¿qué harían con el régimen de Tierra del Fuego? ¿Qué harían con todos los despedidos? Pero los que vamos a despedir no son mayoritarios. Gente que responde a otras cuestiones distintas de defender un hospital público o Aerolíneas Argentinas. ¿Están seguros que no son mayoritarios en determinados organismos? No, segurísimo. Bien, porque tienen que trabajar con el triple de sueldo de alguien que se preparó toda la vida para dirigir un hospital. Vamos, el régimen de Tierra del Fuego, impositivo, fue renovado por este gobierno, no sé si por 30, 40 años más. Una barbaridad atómica. Bien, ¿y qué harían con eso? Porque eso está firmado y es judiciable si vos lo tocas. ¿Qué haces? Mira, permitime con lo judiciable, ¿sí? Un país... Perdón, ¿no? Propaganda. Igual este libro está agotado. Un país al margen de la ley. No se cumplen las leyes. Basta con lo judicializable. Es judicializable cuando les conviene. ¿Y qué quiere decir? Tierra del Fuego puede vivir perfectamente, sugiero, incentivando el turismo, ahora que es barato venir de afuera, ni hablar, y con la pesca del salmón. ¿Qué hacemos comiendo salmón? Lo que podemos comer, chileno en lugar de comer el argentino. Bueno, pues no querían. Las alternativas que tiene productiva Tierra del Fuego en lugar del telgopor. No quisieron poner los criaderos de salmón. No quisieron poner. Bueno, esos bloqueos basta terminar. Hay que terminar con los bloqueos corporativos y representar a los que no tienen lobby. Manotean el sistema previsional porque los jubilados no tienen lobby. Manotean a los bancos porque los ahorristas no tienen lobby. Basta, terminemos. Bien, ahí hay un eje. Cepo. Dale. Cepo. Mirá, yo no hago eje en lo monetario, te dice eje en lo fiscal. ¿Por qué? Porque si yo levanto el cepo y continúo con el déficit de empresas públicas al ritmo de 10.000 palos verdes por año, voy a terminar encajando más bonos a los bancos y al sistema previsional y tomando deuda externa para pagar salario. ¿Qué pensás de la propuesta de Milei? ¿Cuál es la propuesta? Por ejemplo, dinamitar, sacarle el dibujito animado del coyote, la dinamita, y con esa dinamita... Sí. Volar el Banco Central. Bueno, tengo dos respuestas acá al amigo Javier, que nos respetamos mucho. Primero, Javier, ¿querés destruir el Banco Central? Está destruido. Nuestro verdadero presidente del Banco Central se llama el señor Powell. No ese, ya me olvidé quién es. Pese. No, cada vez que sube la tasa la Fed, nos... hace pelota, porque este país no ahorra, no puede amortiguar los shocks externos. Bueno, entonces, ¿qué decide Milei? Ya está dinamitado. Segundo, si no tuviéramos esta oficina monetaria adscripta al presidente, perdón, a la vicepresidenta en el Instituto Patria, la hiperinflación ya hubiese ocurrido. Porque toda la emisión monetaria no la podríamos haber esterilizado y colocársela a los bancos. Entonces, aunque sea con el Banco Central, postergamos, con esta oficina monetaria, postergamos un poquito la hiper. ¿Y qué pensás de la dolarización? Pero tengo una hora para discutir. No, pero la principal pregunta de la dolarización, primero, el nivel de inflación. Hoy tenemos un régimen de alta inflación como los 80, ¿sí? El régimen de alta inflación de 3 dígitos, 100%. Sí. Ahora, si de repente llegáramos, esperemos que no, hay posibilidades que no, porque no hay zozobra institucional, que es el principal punto que me hace dudar, y no va a haber hiper-Argentina. ¿No va a haber? Podría no haberla si no hay zozobra institucional.
en el trío gubernamental. Si no hay zozobra institucional, porque siempre tiene que haber una señal de zozobra institucional para que la cosa se dispare. Correcto. A ese nivel. 114% mensual en junio. Estamos lejos. Estamos lejos. ¿Sí? Ahora, si llegáramos a esa situación, lo que recomienda el libro de texto es reforma monetaria de derecho viejo. Convertibilidad o dolarización, sin duda. Y segundo término, tiene muchas contras. La que tiene a favor es que en un país que no cumple la ley, la pregunta, y no estoy necesariamente a favor, si la dolarización me sustituye el cumplimiento de la ley por parte de la dirigencia política y del Congreso. No entendí nada. Lo tenés que resolver en un párrafo, ya porque tengo corte. Si el Congreso no pide rendición de cuentas a los que pegan un manotazo a los fondos jubilatorios, si la justicia, no hay justicia penal para que pegan los manotazos los fondos jubilatorios, me pregunto yo cuál es la sustitución de eso. Bien. ¿Es la dolarización? ¿Creer en una moneda extranjera para recuperar la credibilidad? Nadie pueda tomar no lo sé. Hay que ir al fondo de la cuestión. Bien. Tener una justicia no facciosa, que responda a la gente, y un Congreso que en la época de Bocio y Massa ya le ponga la contra lo que está pidiendo ahora, en ese momento, en lugar de afanarse 30.000 palos verdes. Bien. Ariel, gracias por haber venido. No, por favor, un gustazo. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, aquí estamos. Está Rolo Barbano. Hola, Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Y está, qué bueno que vino de invitada, Caro Amoroso. Hola, Caro. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, finalmente tendrá... ¿Cómo sé cómo fue ese saludo? Hola, hola. Siempre soñé con ser... Ustedes saben que yo viví parte de mi adolescencia en Venezuela, siempre soñé con ser Miss, no se me dio, así que... Ahí está, porque Venezuela exportó, además de petróleo, Miss Mundo, Miss Universo. Claro que sí, es algo muy grande, es parte muy importante de la cultura popular. ¿Sigue funcionando ser Miss Universo? ¿Siguen habiendo fábricas de Miss Universo? Bueno, claro que sí. Ha sido como una aspiracional durante mucho tiempo. Bueno, como todo en Venezuela, muy atravesado por la realidad, muy difícil. Tienen que parecerse Maduro ahora las chicas. No, ha habido, vos sabés que ha habido Miss Venezuelas que han manifestado y se han manifestado sobre la situación en Venezuela con mucha resonancia internacional. Después hubo un Miss Venezuela muy controvertido el año pasado. Todo, como siempre, atravesado por la opacidad, así que... Pero con tu expertise en lo internacional, vos sos la Miss Mundo de tenis. Claro, ahí está. Muy bien, de León. De León, muchas gracias. De León. Lo hace colorada. Lo hace poner colorada. Dedicame Bien. Saludamos así. Bien. En realidad Señores, es así. Ahora... a lo que nos pagan. Claro. Biden no era esto. finalmente recibe a Alberto Fernández. Recuerdan que en un momento lo iba a recibir el año pasado y justo tuvo COVID Biden y no tuvo su reunión soñada. Y recuerden ustedes que el sueño nunca cumplido por Cristina es ser recibida, por ejemplo, por Obama, por Michelle Obama. Eso nunca ocurrió. ¿Cómo se gestó este encuentro y para qué quiere Estados Unidos reunirse con Alberto Fernández? Hubo un desaire antes, que fue recibir a Lula antes que Alberto Fernández, siendo que Alberto Fernández había pedido la reunión antes, pero entiendo que de esa trama tendrá y muchos detalles don Pablo de León. Bueno, la bilateral sería el miércoles 29, lo digo en potencial desde la Cancillería, básicamente confirman esto y las fuentes off the record cuando uno las consulta a un lado y del otro, confirman que todo parece indicar que el 29 es la fecha, pero es importante decir que se confirma cuando hay un comunicado oficial del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Así funcionan las bilaterales, que todavía no está, pero todo parece indicar que la bilateral se va a concretar. Te diría que hay varias cosas dentro de la agenda de los Estados Unidos. En lo que refiere puntualmente a la Argentina, más allá de que la Cancillería haga que esto trascienda o no, Estados Unidos, vos sabés que suele manifestarse respecto de la importancia, de la fortaleza de las instituciones en América Latina. Recientemente ha habido algunas manifestaciones, sobre todo si hablas con... El Departamento de Estado puso nota, nos puso 3 en un boletín. Sí, 3, generosos sos con ese 3, ¿no? Digo, sobre la arremetida contra la justicia, el discurso contra la justicia. Mirá, déjame decirte, y sin ser demasiado específica en qué representaciones estamos hablando, importantes representaciones diplomáticas en la Argentina que han ido, por ejemplo, a la instancia del Foro Mundial de Derechos Humanos, que tuvo como anfitrión al controvertido Horacio Pietragala,
se han preocupado y mucho por lo que han escuchado allí, no solo por las ausencias de representación de la diáspora venezolana, nicaragüense o cubana, ¿no? Donde se vive la situación más dramática en materia de derechos humanos en la región, sino por las referencias constantes a las distintas instituciones de la justicia en América Latina y puntualmente en la Argentina, ¿no? Eso es motivo de preocupación. Creo que dentro de esta bilateral va a haber una referencia a la institucionalidad en América Latina, a las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos y al posicionamiento de la Argentina como, si se quiere, referencia o una referencia regional o a en China. relación... ¿A quién querés más? ¿A nosotros o a China, Alberto? Ese es otro tema que está re picante, pero una cosa que seguro el gobierno de los Estados Unidos quiere garantizarse es estar alineado o que los países estén en consonancia con respecto a la guerra en Ucrania y a la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Y esto tiene que ver puntualmente con las votaciones en la ONU y con distintas instancias en las que esto se pone a prueba. Y que novela lleve con ese China es otro nombre. capítulo aparte Ahora y está recaliente. Ahora vamos. Pablo, ¿cómo se gestó? ¿Quién llamó a quién? Digamos? Bueno, esta reunión, como contaba antes Caro, iba a suceder, el COVID de Biden lo aplazó y lo mandaron allá, entre los papeles de la reunión de Alberto, allá abajo. Y ahí apareció claramente el nuevo presidente brasileño con la importancia que tiene y él tuvo una reunión muy rápida. Acá obviamente lo trató y no se lo olvidó la Cancillería de Santiago Cafiero, pero el hombre clave para esta reunión es el hombre con más expertise en esta cosa en el gobierno, que es Jorge Argüello. Es un hombre muy amigo de Alberto, del peronismo porteño, pero que tiene muchas relaciones en Washington. Él es el que genera y que está encima de que esta reunión se termine haciendo. Para Alberto Fernández, en el marco del lío interno y el enfrentamiento con Cristina, es una gran foto, como vos decías antes, que Cristina no ha tenido. Entonces, para Alberto es casi lo único que le queda como un logro de acá al final de su mandato, es esta foto con Biden, que la guardará para mostrársela a Francisquito por mucho tiempo. Después, el tema es qué pasa y qué sucede ahí. Lo de Rusia, que bien mencionaba Caro, ahí va a ser más fácil para Alberto condenarlo, lo ha hecho su canciller en algunos lugares, va a condenar claramente a Rusia. El tema es China. El tema es China. Claro. ¿Y qué dice Alberto en esa reunión con Biden sobre China? Bien, ¿por qué la preocupación de Estados Unidos sobre China? Porque Estados Unidos tiene dudas respecto del juego de China, ¿no? El juego de China en el contexto también de la guerra en Ucrania, o de la invasión rusa a gran escala en Ucrania, porque hay dudas respecto de cuáles son las intenciones concretas en las relaciones o en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre China y otros países de América Latina, y porque Estados Unidos se está planteando que China puede ser una amenaza en materia de seguridad. Esto, por ejemplo, lo refleja el debate candente por estas horas que tiene que ver con la red social TikTok, ¿no? Las dudas que tiene el gobierno norteamericano de que esto no sea otro mecanismo de vigilancia en control del gobierno chino. Bien, contemos ¿no? esto. Ustedes conocen TikTok, debe ser la red social que más creció en los últimos, no sé, 2 años seguro. 3.500 millones de descargas. ¿Cuánto tiene? 3.500 millones de descargas. Bien, es un continente grande, elegilo, no sé qué país, es un país muy importante el país TikTok. Bien, y mira esta noticia. ¿Quiénes componen como el board o quiénes son parte del board o del directorio, o como quieras llamar, de toma de decisiones de TikTok? Bueno, es una empresa china llamada ByteDance. Hay una figura clave dentro de toda la estructura de TikTok, que es quien ha tenido que comparecer ante la Cámara, un comité especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se llama Zhou Zicheu. Zhou Zicheu, muy hábil él para responder varias preguntas de los representantes norteamericanos que le preguntaron, por ejemplo, cuánto control tenía el gobierno chino. Dijo, bueno, pero él es chino. Él tiene base en Singapur, pero dice, bueno, los ingenieros chinos sí tienen acceso, pero nosotros seguimos los estándares de la industria. Y cuando le dice... habla de ingenieros chinos, ¿habla de gente del gobierno chino posiblemente? ¿O él dice, son ingenieros de China que no tienen relación con el régimen? Es casi imposible pensar que no tengan relación por la lógica de cómo funciona el monitoreo de ¿Está todo correcto decir ahora, de quién es TikTok? De una empresa china, y nada en China sucede por fuera de la órbita del gobierno, ¿no? Claro. O sea, sorprenderse que directivos pertenezcan al PC chino es sorprenderse de algo casi obvio, ¿no? Bueno, ese es el tema, ¿no? Estados Unidos lo que piensa, y así lo han manifestado con estos términos representantes norteamericanos, es que es una suerte de gran hermano, ¿no? Como un mecanismo de vigilancia.
También hay quienes se plantean los mismos interrogantes con respecto a las empresas norteamericanas. Pero claro, ellos se horrorizan en otras partes del mundo. Escucha lo que con mucha habilidad el hombre que representaba TikTok ante esta audiencia dijo: bueno, con todo respeto, no es que las empresas estadounidenses tengan un gran historial en el resguardo de la privacidad. Por supuesto, hablando del antecedente traumático del escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Y de Facebook y Cambridge Analytica, que lo tuvo en una instancia muy parecida, sentado respondiendo preguntas a Mark Zuckerberg. Me parece que aquí se juega como un juego de, bueno, no sé si nosotros somos lo suficientemente transparentes o no sé si nuestras opacidades nos dejan tranquilas, pero ¿y vos qué? Claro. Es un juego muy usual en este tipo de Porque China está expansionista, está en un momento de expansión, ¿verdad? Sí, bueno, también están los mismos cuestionamientos cuando se habla de la nueva ruta de la seda. Bueno, ¿qué es? ¿Una oportunidad de grandes inversiones para países emergentes o es en realidad una forma de ejercer más el dilema del 5G en Argentina? El dilema del 5G. Ceci, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan de las relaciones carnales? ¿Argentina tiene carnalidad con algún país o Estados Unidos o China ahora? ¿O no diríamos tanto? No, en Argentina, de manera invisible, silenciosa y que pasa en muchos sectores, en muchos momentos desapercibida, la inversión de China en Argentina es enorme. Y es enorme en el sector privado. Una de las principales cerealeras de la Argentina sigue teniendo nombre de extranjera, pero es comprada por China, Syngenta, es de capitales chinos. Una de las minas más grandes que hay en Argentina, en San Juan, es de capitales canadienses y chinos. La pesca en Argentina, en Mar del Plata, está completamente invadida, si querés, por capitales chinos. Y la hidroeléctrica sobre el río Santa Cruz, la gran promesa energética del kirchnerismo. Y ahí lo que tenés es, en las hidroeléctricas, por ejemplo, de Santa Cruz, con algunas ofertas de inversiones en energía, en generación energética y demás también, lo que tenés es a China como el prestamista que Argentina no consigue. Argentina no consigue crédito blando y barato en el mundo. Entonces, en acuerdos bilaterales con China, ha cerrado algunos acuerdos que le garantizan financiamiento, dólares y fondos para hacer obras en Argentina. Las hidroeléctricas de Santa Cruz son ese caso, por ejemplo. Bien, entonces van a preguntarle hasta qué nivel de compromiso tienen ustedes en Argentina con los chinos. Nos disgustaría que ustedes avancen con tal y cual cosa, el 5G, etcétera, de origen chino. Acordate que esta es una administración demócrata. Entonces, si estuviéramos hablando de Donald Trump, que solía pegar antes de sentarse como a negociar, es distinto. Me parece que lo que va a haber es una estrategia de persuasión. Digo, más allá de que ha habido disgustos por parte de la administración con respecto al posicionamiento de la Argentina en distintas áreas, ni que hablar, recuerdan ustedes abrirle la puerta, ser la puerta de entrada de Rusia, bla, 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 bueno, y tantísimas otras cosas frente a las cuales la Argentina ha sido o ambivalente o errática en sus posiciones. Hoy esta no es una administración que quiera una Argentina aislada, ni que quiera otro actor aislado en América Latina, porque ya tiene varios focos de aislamiento y de preocupación. ¿Pero puede llegar a decirles no comercien con China, por ejemplo? Nunca se dice en esos términos. Estaba pensando, Nunca se dice en esos hablando términos. de los grandes negocios, pero Bernie, los drones que mostrábamos ayer, que se los compró a China. No creo que deje muy tranquila a una administración estadounidense pensar en drones chinos sobrevolando sobre nuestra provincia de Buenos Aires, en medio de negocios donde Sabino Vaca Narvaja está teniendo hay mucha un embajador influencia. fan, ¿no? Es importante, no, de verdad, Claro. es un embajador fan, que es rarísimo, ¿no? Y hay que decirlo en esos términos porque así se ha expresado, ¿no? Sabino Vaca Narvaja. Ha habido como un denominador común entre algunos representantes diplomáticos en China como cierto enamoramiento. Se ve que la estrategia de seducción allí funciona, pero independientemente de eso, me parece como ideológicamente muy, Ese es el muy bueno, ¿querés hacer negocio con China? Bueno, hagan, pero la admiración ideológica es como muy incomprensible también, como admirar el régimen, es rarísimo lo que pasa. Es muy raro, es muy raro pensar que esta reunión Biden-Fernández es, de cierta manera, un apoyo de la administración Biden a un gobierno que ve débil. No, no es raro pensarlo en esos términos. Me parece que hay algo de la preocupación por la institucionalidad que también le cabe
a un gobierno debilitado. También es cierto que los Estados Unidos ha respaldado a la Argentina en el punto, o en uno de los puntos más sensibles que tiene, que es su posicionamiento ante el Fondo Monetario Internacional y esta suerte de estrategia eterna de patear para adelante, porque bien sabemos cómo están las cuentas de la Argentina. Y me parece que ahí ya hay algo que es una concepción de una política de Estado respecto a la Argentina. A nadie le sirve otro país, o a los Estados Unidos no les sirve otro país de América Latina aislado. Necesita a la Argentina como referencia también en distintas que no sea una oveja más que le salta el corral. Exactamente. Y no se va a sacar una foto con alguien que corre riesgo de no llegar, de ninguna manera. Paréntesis, Alberto Fernández viajando a República Dominicana, seguramente lo van a contar aquí, pero viajando a República Dominicana no va a estar aquí para el 24 de marzo, va a estar en otra instancia de la cumbre interamericana. Y hablando también con Sánchez sobre el... Yo pienso que Alberto Fernández saca una foto con Biden, se saca una foto con Biden y es su nafta interna y tira hasta internamente, políticamente. Se guarda una semana en la residencia de Lima. Se pone el ancho de espada en la frente como en el truco y se lo muestra a toda la cámpora y al Instituto Patria. Y muérdeme, Cuervo Larroque, aquí me acabo de encontrar con... Va a ser así, con Biden. Caro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bien. Sonará el teléfono. ¡Aló! Hola. Buenas noches. Mi queridísimo Diego, ¿cómo estás? Diego, buenas. Pronto iré a llevarte mi libro, El Nudo. El martes, en vivo. Así es. Aquí, Carlos Pañi presenta El Nudo, su último libro de casi 700 páginas, interesantísimo. Por favor, esto anunciarlo el domingo. También será anunciado. Viene con pedido. Sí. Bueno. ¿Algo más? Sí, porque no, me cuentan por cucaracha que estamos midiendo menos que Martín Tetaz. Son los días de estoicismo, querido Carlos. Sí. En donde uno... Le mandamos un saludo a Martín Tetaz, que seguro tampoco nos está viendo. Si hay un momento donde uno está como Alberto en la Antártida con una campera y el frío, podría ser este momento y uno estoicamente resiste el frío. Y aquí por supuesto, estamos. Como dijera el gran Jorge Corona, aboquémonos a lo que nos compete. Simultáneamente lo parió. Hoy por hoy, Diego, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, si bien son polos opuestos, cuentan con un esquema interno bastante similar. No te digo que funcionan como un juego de espejos, pero sí que van de la mano. Escuché este razonamiento. Alberto es el Larreta de Cristina. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué extrañas cosas dice Carlos? Te preguntarás. ¿Cómo? Pero es así, porque tanto Cristina como Macri son sin lugar a dudas las figuras más influyentes de sus respectivos espacios. Pero comienzan a ser desafiados por sus antiguos tutelados que hoy se animan a enfrentarlos abiertamente. Correcto. Con algunas diferencias. En el caso de Cristina, ella hasta hace poco confiaba con derrotar a Alberto Fernández, aliándose a Massa, pero los terremotos de la economía aparentemente sacaron de la pista esta opción. Y a Macri le sucede otra cosa similar, pero muy distinta. Se sabe que el astuto gato, desde las sombras, mientras jugaba al desinteresado por competir, contaba con Patricia Bullrich para atormentar a todo el espacio Palomil. Pero fíjate lo que sucedió. El espacio Palomil. Sí. Muy bien, claro. No iba a decir Palometil porque iba a sonar otra cosa. Eso no, porque era prenda íntima, eso no. Está pensado, está pensado. Tan eficiente fue esta estrategia de irritación de palomas que hoy Patricia, según dicen algunas encuestas, mide mejor que Horacio Rodríguez Larreta. Ajá. Esto nos abre una serie de interrogantes. Larreta y Alberto, ¿les convendría hacer una fórmula los dos juntos y presentarse a las elecciones? Es raro. Bueno, ¿no? Tendríamos que ponerle Cierra un la nombre. grieta. Los delegados, ¿cómo sería? Estuvo el trío Pandemia en su momento. Podría ser. Con Axel. Claro, y Axel gobernaba. Estaban los tres juntos. ¿Qué más, Cristina y Macri, ¿se desean en secreto? No. Epa. Por su lado, Patricia. Hay tensión. El odio da la vuelta, si es mucho, y termina al lado del amor. Los que se pelean se gustan. Pegados, No. Los que se pelean se gustan. Claro. Eso es de la primaria de los 80. Claro, sí. Eso es de la primaria de los 80. Corto mano, corto fierro. Sí. Por su lado, Patricia, ¿qué hará si Macri decidiera competir? ¿Se bajaría para aplastar juntos al pelado o perseveraría en su sueño presidencial?
Y Milei, si el Peluca cierra con Burlando, ¿se termina el sueño de Santilli gobernador? ¿Es cierto que Scaloni ya estuvo llamando al Pichichi Daniel Scioli para incluirlo en la selección a futuro? En el equipo. Quilosa. Carlos merece su propia estatua en La Ñata, donde Scioli es verdad. tiene una colección de estatuas muy kitsch. ¿No es cierto, Pablo de León? Hasta hay una estatua de Samid vestido, no sé si de emperador. De Messi, la del Pinela. Hay una muy particular que es la del mismo. Claro. Y está agarrando un micrófono con la mano derecha. Y bueno, era Y bueno, está bien. Pero no le habían pagado a término al escultor. Y el escultor sobraba. Dijo, la venganza es un plato que gastó yeso de más. Sí. Bueno, toda esta conversación. Está la de Lula, la de Montaner, la de los Pimpinela, la de Cacho Castaña. Sí. Una mente perturbadora, ¿no? Y hay que entrar de noche sin luz ahí. Hay que entrar sin luz ahí. Miedo. Y su queso y su aceite de oliva propio. Claro, porque eso, Carlos, digámoslo, él en su época de gloria, ahora creo que debe hacer lo mismo. Volvió gente ahí, ¿eh? Ojo. Arma largas mesas con alegrantes y todo. Y él Alegrantes. Sí, alegrantes es algo que usa mucho Carlos en sus columnas. Guarda con eso, Guarda, guarda con los no vamos a festejantes. Los festejantes. Y tiene su propio aceite de oliva hiperitaliano de no sé qué año, extra virgen de no sé qué. Y a todos los invitados les da un buen aceite, pero el exclusivo lo usa él. Qué egoísta. Real, ¿eh? No, Pablo? Cierto, igual que el vino. No, pues, igual que el vino. Él tiene su propio queso, su propio aceite de oliva y su propio... ¿Y para qué invita? Cuando invita gente a comer, ¿es así? Él usa demás. Los miedos, los miedos de Daniel Scioli cuando era presidente del Senado. Tenía miedo de que Cristina lo envenene, por eso. Por eso le quedó ese reflejo. Sí. Carlos, es un gran día... Para cerrar este amable, amable intercambio con un lindo cuento final. No, tengo uno a lo Verdaguer. ¿Se acuerdan de Verdaguer? La suegra. Grande. Sí. Estaba con mi suegra en la quinta. Y entonces le dije, suegra, ¿no quiere meterse en la piscina? No, ¿por qué? Solo preguntaba, como siempre se mete en todo. Muy bien. Salonil. Algo más, algo más. Y uno más a lo Corona para el final. Sí, claro. ¿Cómo le va don Diego? Lo parió, alegría, alegría. Resulta que va un viejito a la consulta del médico y le dice, mire doctor, tengo una novia jovencita y me quiero casar, pero yo cuando voy por el primero voy bien, cuando voy por el segundo empiezo a fatigarme, en el tercero me dan calambre y escalofrío, y en el cuarto me desplomo. Y le pregunta el doctor asombrado, ¿pero usted qué edad tiene? 95 años, doctor. ¿Y a su edad qué más quiere? Y bueno, llegar al quinto piso, que es donde vive ella. Y está muy bien. Y está muy bien. Está bien. Está muy bien. Muchas gracias, Diego. Te espero el martes, Carlos. Te cuente chiste también. Martedì ci vediamo. Ci vediamo. Bien. Arrivederci. Gracias. Arrivederla. Bien, Rolo, acompáñame en esto. Vamos a ir con Nuria. ¿Hay una toma de rehenes, Rolo? Sí, en Moreno, en la comisaría de Cuartel Quinto, hay 30 presos alojados en el espacio para 9 personas. Nada más. ¿Qué hicieron hoy a las 5 de la tarde? Tomaron de rehén a un policía, al que cuida los calabozos, lo metieron adentro. Hay negociaciones para que lo suelten. ¿Qué están pidiendo los presos? Derechos humanos básicos, los que se supone que el gobierno bonaerense tiene como bandera, que los saquen de ese lugar, que los tiene viviendo entre la celda, un pasillo y un baño, porque no entran. Están viendo que los trasladen a otro lugar. La comisaría, como están viendo, está rodeada por los grupos especiales de la bonaerense, está el grupo Halcón, entre otros, porque además de todo hay uno de los suyos que está como rehén de los presos. Lo están tratando bien por los videos que vienen trascendiendo, pero no les están dando lo que quieren, que es traslado a otros lugares. La superpoblación
en las comisarías bonaerenses supera el 200%. La superpoblación en las cárceles bonaerenses, que es a donde podrían trasladarlos, también supera el 200%. Hay muchos más presos que lugares, un tema que no se resuelve y que lleva a estas situaciones que se van a seguir repitiendo en el futuro, Diego, porque el problema de fondo es gravísimo, no hay construcción de cárceles, nadie quiere tener en su distrito una cárcel, además es un problema de nunca acabar que este gobierno no está resolviendo, Diego. Nuria, te escuchamos. Hola Diego, Rolo, buenas noches. Exactamente, así como contaba Rolando recién, ¿no? 30 presos aproximadamente dieron a conocer algunos videos que grabaron ellos desde adentro de la celda de la comisaría. Una comisaría que está en una zona bastante comercial, de hecho vas a ver a los costados que tenés comercios, ahora ya están cerrados, también producto de este operativo, fuerte operativo policial que se montó en este lugar, no solamente con policía de la provincia de Buenos Aires, sino también con el Grupo GAD y hasta el Grupo Halcón, que está mediando en esta situación para liberar a ese agente de la policía que estaba en cuidado de estos 30 detenidos. Como decía Rolo, lo que están pidiendo es mejores condiciones de detención. Ellos pedían o que fueran trasladados a cárceles, al sistema penitenciario, o bien a otras comisarías con más lugar. Lo que dicen ellos es, somos aproximadamente 25 o 30 en un lugar donde nada más puede haber 9 personas y aún así estamos hablando de hacinamiento. Una situación que se vive en muchas comisarías, sobre todo del conurbano bonaerense, con muchos presos que todavía no han llegado a la instancia de juicio y que están detenidos justamente en estas comisarías en condiciones, ellos dicen, infrahumanas, porque además estamos hablando de celdas en muchas condiciones, muchas veces sucias, donde ellos dicen también que la comida no está en buenas condiciones que les llevan y que en este caso hasta hay presos que duermen en el patio de esta comisaría. En esa situación es que se da justamente este motín con este agente de la policía que lo hicieron grabar algunos de estos videos contando sus reclamos y donde la gente de policía dice estoy bien, no se preocupen, pero lo que piden son justamente estas cuestiones que recién les contábamos con Rolando, ¿no? Esto de ser llevados a otros lugares y estar en mejores condiciones de detención. Habrá que esperar qué es lo que pasa en las próximas horas. El operativo, insisto, es muy fuerte. Está el Grupo Halcón, está el Grupo GAD, está la policía de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, prácticamente rodeando la comisaría, que si bien está en una esquina sobre la ruta provincial 24, es una zona con muchos comercios y prácticamente está rodeada, si bien en algunos lugares empiezan a llegar algunos familiares de los detenidos en este lugar, obviamente queriendo saber cómo están y cuál va a ser el accionar de la policía para solucionar esta cuestión. Sí, lo que sabemos es que en estos momentos se está dando una mediación, están conversando, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla en las próximas horas. Nuria, muchísimas gracias. Rolo, compartamos el video que grabaron dentro de esta celda y veamos las condiciones de los detenidos y esta situación tan violenta y de tanto riesgo para el policía que está ahí de rehén, ¿no? Sí, Diego, es un video que enviaron los presos, que lo recogió Semanario Actualidad. Lleno. Escúchenlos. Ahí yo te voy a seguir mostrando el pasillo donde duermen los chicos, tirados. En una forma inhumana, mirá. Cómo están todos tirados. Tenemos durmiendo los pibes en macas paraguayas, mirá. Me puedo caer, mirá. Porque no entran más, ni en Colombia están viviendo así. Acá le vamos a abrir el patio para... Mire, acá en el patio lo que es... Este es el pabellón Vic. Mirá, en el patio durmiendo gente en una forma inhumana. Y acá le voy a mostrar la otra celda como sigue durmiendo. Estoy caminando entre medio de los pibes. Miren cómo están todos amontonados. Mire el baño. Ahí pasamos al baño. En el baño hay otro. Mire cómo está el baño. Esto es el baño acá, el baño de la celda, que no tenemos una gota, para higienizarnos no tenemos una gota de agua, porque ahí se dan cuenta que la canilla está prendida y no sale agua. No tenemos explicación sobre el agua. No nos traen el catering a la hora. Verduguiana a la familia. Afuera, ahora estamos con problemas que nos van a suspender el patio por un problema ahí que hubo afuera, pero por problema de la policía, ¿no? Y nada, le quería mostrar esto, que somos 30 personas en un lugar que son para 7. Yo creo que si a alguien le llega este video y puede mostrar a algún lado, nos ayudaría demasiado. Lo que está viendo, si alguien no lo conmueve, porque dice, bueno, son presos,
les quiero dar un dato adicional. Tener esa cantidad de detenidos en una comisaría hace que haya menos policías en la calle. Porque los policías se tienen que quedar en la comisaría cuidando a estos presos, entre otros problemas, además de, obviamente, la situación humanitaria. En este momento está la fiscal Karina Saucedo negociando con estos presos que, insisto, tienen a un policía de rehén. Lo que están pidiendo es llévennos a otro lado. Le preguntamos a la justicia de Moreno qué están haciendo con esto y dicen, nosotros ya le habíamos advertido tanto a la policía como al servicio penitenciario que esta situación iba a explotar. Por eso hay una negociación de último momento tratando de conseguir al menos 10 lugares para llevar a estos presos. Están pensando en mandarlos a González Catán, a La Matanza, que ya está desbordada de detenidos y que no tiene cupo para alojarlos, pero tienen que descomprimir esta situación. Cambiar el problema del lugar. El barrio donde está ocurriendo esto, y les quiero contar porque esa comisaría la conozco muy bien, porque tuve que ir muchas veces por los hechos de inseguridad. ¿Vieron que está la comisaría al lado de una carnicería? Sí. La carnicería tiene cámara de seguridad por los robos que sufre. La carnicería que está al lado de la comisaría. Y delante de la comisaría hay una parada de colectivos donde día por medio asaltan a los que están esperando el colectivo. La comisaría no tiene teléfono, se le corta cada 2 por 3, los vecinos llaman y no atiende nadie. Cuando hablamos de inseguridad, de los problemas en la provincia de Buenos Aires con el delito, bueno, esto es una muestra clarísima. Y Bernie, déjame saber algo, Rolo. Bernie hoy se mostró con el traslado de la selección argentina hasta el Monumental, pero acá no ¿Cuál está es el apareciendo. argumento por el cual está ese hacinamiento que, digamos, es una bomba de tiempo? lugar. Eso Sí. para los ciudadanos también. Lo que dicen en la provincia es, la justicia nos ha ido clausurando los calabozos porque no estaban en condiciones de tener presos, entonces tampoco tenemos la suficiente cantidad de calabozos en comisaría para tenerlos. Y el servicio penitenciario no nos recibe a los presos porque no tiene lugar. Se está intentando construir alcaidías en distintos lugares. Hay un caso testigo en Tigre donde los vecinos no quieren la alcaidía en su distrito. Nadie quiere tener a los presos cerca. A nadie le luce la inversión en los presos y entonces se dan estas situaciones. El delito aumenta, Diego, también aumentan las detenciones y lo que no aumenta son la cantidad de lugares para alojar. Bernie debe estar en la cancha. Bernie debe estar en la cancha. Hay una situación que se replica y la situación es muy similar a algo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Las comisarías no pueden ser utilizadas como lugares de detención. Las comisarías en la ciudad de Buenos Aires tienen lugar para 543 personas y no pueden estar más de 48 horas allí. Hay más de 1.555 personas que llevan incluso más de un año detenidos. Utilizan las comisarías como cárceles. Y ahí entra en juego también esto que mencionaba Rolo que pasa en provincia de Buenos Aires. El servicio penitenciario bonaerense no recibe a los presos de las comisarías y están hacinados. En las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, el Servicio Penitenciario Federal no está recibiendo a los presos, pese a que hay una orden judicial de que sí los reciba. Se hacinan las comisarías y los policías que deberían estar en la calle están en las comisarías cuidando como si fueran guardacárceles a los presos. Pablo. Hoy hubo un operativo del traslado de la selección que por lo que vimos hasta ahora funcionó bastante bien y hay una disputa política en ver si lo hizo bien Felipe Miguel, el de la ciudad, si lo hizo bien Bernie, si Aníbal Fernández. Están en esto, en todo lo que describía Rolo. Bernie debería estar ocupándose de eso y no haciendo declaraciones políticas sobre Alberto o en la cancha mostrando. Pablo hoy se mostró en el predio de la AFA en Ezeiza. Por eso. Señalando, dando órdenes para el traslado y tiene este problema en la provincia de Buenos Aires que son las comisarías que están a punto de estallar. Este es el problema que no va a tener solución inmediata. Permítame cambiar de tema. Se inauguró un tren que llega a Mendoza, lo inauguró el propio presidente, pero con una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, en realidad el primer trayecto de este tren fue el año 1885 y lo hizo el general Roca. ¿De dónde a dónde va? Desde Buenos Aires hasta Mendoza. Desde Constitución a Mendoza. El primer trazado es de 1885. Lo hizo el general Roca y tardaba 18 horas en llegar. En 1885. Sí. Hace 30 años, cuando se cerró el tren, tardaba 20 horas, 27 horas. En el viaje ¿Más inaugural... que 1885? Sí, pero en el viaje inaugural... Perdóname, repetí porque no puedo creer. En 1885 demoraba 18 horas. ¿Sí?
Supongo que sería carbón la locomotora. No sé, yo no estaba, pero supongo que sí. Sí, obvio. Eléctrica no era seguro. Eléctrica no era seguro. Funcionó después con algunos, no el mismo tren, pero digo, ese trayecto, hasta hace 30 años que, recuerdan ustedes, para el ramal que para, el ramal que cierra, como decía Menem, se paró ese tren que tenía en aquel momento 25 horas. Okay. Este fin de semana... ¿Iba gente? Había gente que... Supongo que en su momento iba, subir. sí, claro, era un medio de transporte... No, pero digo, hay que subirse a algo que tarda 25 horas. Eso no es nada, Diego, porque esta semana efectivamente volvió el tren con un gran anuncio. Volvió desde Buenos Aires hasta Palmira, que queda a pocos kilómetros de Mendoza. ¿Y sabes cuánto tardó? ¿Cuánto? 30 horas. Batió el récord. 30 horas. O sea, ¿y para qué? Tenés que pasar más de un día entero para llegar hasta Mendoza. Bien, vamos a hablar con Gustavo Cairo. Es diputado mendocino de PRO y nos va a explicar, conoce el tema. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Un saludo a la teleaudiencia. Explícanos lo que estamos viendo y que cuesta un poco creer. Bueno, un poco fue como una suerte de parodia, después de 138 años que el presidente venga a inaugurar, entre comillas, el tren, que, bueno, como decía recién en el programa, hace mucho que estuvo en funcionamiento y 30 años que se cerró, lo cerró Menem en su momento, el tren de pasajeros, y ahora supuestamente lo abren, pero demorando 10 horas más el recorrido que en aquellos momentos, y una vez por semana, digamos, un viaje de 28 horas en un trayecto de 1000 kilómetros. La verdad es que ¿quién lo puede hacer? Por más barato que sea, un colectivo demora 12 horas entre Mendoza y Buenos Aires. Y bueno, ni hablar un avión, pero no es útil y bueno, también no, así como está, no es útil, ¿no? Si se pusieran trenes como los que están poniendo Chile, que andan a 160 kilómetros por hora, sería útil, pero así como está, me parece que es poca utilidad. Pero a ver, quiero entender o quiero creer que en realidad tardó esta vez por algo, 30 horas, y que va a tener una duración, ese viaje más normal. De 28. ¿O no? ¿Va a ser de 28 a 30 horas? Ahora en realidad, Diego, demoró cerca de 40 porque estuvo parando en otros lugares, pero según la empresa de trenes argentinos, demoraría entre 28 y 30 horas. Ese es el óptimo. En esta nueva versión. Sí, claro, perdón, Gustavo, 28-30 horas es el óptimo a alcanzar. Hay momentos en que... Este viaje tardó casi 40 horas, más de 36 horas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Hay problemas con el tendido? ¿Qué es lo que pasa? Hay momentos en que funcionaba a 40 kilómetros por hora justamente por los durmientes y todos los problemas en las vías. El mal estado de la vía, claro, no permite otra velocidad. Bien, Gustavo, te escuchamos. Sí, pero realmente... este tren se hizo hace mucho más de un siglo, estas vías, como se hizo en Argentina, llegamos a tener 47.000 kilómetros de vías, ahora hay 36.000, que son las mismas que teníamos en 1920. Ese número es la octava red del mundo, pero creo que tenemos que ir a un paso de modernización. Trenes Argentinos pierde $2 millones por día y la verdad es que lo pagamos todos los argentinos en el supermercado. Y no tiene sentido una vez por semana un viaje que demore casi 2 días para ir y para volver. No sirve para trabajar y no sirve tampoco para ir de vacaciones. Porque tenés una semana de vacaciones, no podés estar 4 días arriba del tren. En este viaje hubo un solo coche, un solo coche dormitorio con 12 camarotes. Esta es la capacidad. Pero si vos me decís, es un viaje casi te diría experimental y es el primero y tiene más valor simbólico y en adelante se va a ir acelerando el viaje hasta llegar a un tiempo razonable, bueno, vaya y pase. Lo que ustedes están contándome y contándole a la audiencia es que esta va a ser la duración. Por ahora va a ser de 28. ¿Cuál es el sentido de esta inauguración, Gustavo? Para mí, meramente partidario, político, no sé, porque fue un acto claramente partidario lo que se hizo y con la visita del presidente, del ministro de Economía, digamos, si hubiese sido realmente algo importante y fue algo realmente una parodia, como dije, por esto. Primero que se inauguró hace 138 años y ahora lo
lo ponen en marcha, pero en condiciones peores que en aquel momento. Recordemos y que una vez por semana. Esta semana también descarriló por segunda vez, ya había hecho un año atrás, el tren que va a Bahía Blanca, que también tarda mucho, y volvió a descarrilar en la misma zona de La Barría que el año pasado. Y recordemos también que el año pasado se inauguró un tren que va en Rosario a Cañada de Gómez, que tarda más que lo que tarda el colectivo en ir en ese viaje, que hace un viaje de ida y un viaje de vuelta en una ciudad que queda muy cerca. Vamos a recordar que Ferrocarriles Argentinos es la empresa pública que más empleados tiene. 30.000 empleados. 30.000. Y quiero pensar que no es un orgullo para los trabajadores de Ferrocarriles que un tren se inaugure y tarde esto. No creo que sea representativo de lo que incluso ellos mismos sueñan para esa empresa. No se entiende bien esta inauguración. Bueno, Gustavo, gracias. Te quería agregar, en un país que logró cruzar la cordillera con el tren, en 1910 inauguró Argentina el tren trasandino. Tenemos ingenieros como para hacer las cosas bien y la verdad es que no entiendo por qué se las hace tan mal. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Todavía no sabemos cuánto va a costar el pasaje de este tren, porque todavía se están estudiando los costos de este servicio. Y vos decías, ¿para qué se hace? Bueno, porque para poner la bandera y el discurso de tenemos tren a Mar del Plata, tenemos tren a Santa Fe, tenemos tren a Bahía Blanca, tenemos tren a Mendoza, tenemos ministerio, no funciona. Entre 3 y 12.000 pesos puede llegar a salir el pasaje. Recordemos que es una vez por semana. Pero suponete que es un tren turístico, entonces tiene camarotes y es una cosa increíble el paseo. Y qué bueno que tarde. Uy, que no... Más despacio, así disfrutamos más. Me parece que no es el caso. No es el caso. Bien, permítanme cambiar de tema. Desde el foro que inauguró el martes, Derechos Humanos, habló Cristina, habló Correa, habló Rodríguez Zapatero, delegado de Maduro. Bueno, ahí se esgrimieron temas de derechos humanos. Trató de hacer pie el kirchnerismo, de decir, si hay algo que nosotros somos en el medio del caos económico somos derechos humanos. Y esto tiene, digamos, se completa mañana, que es el 24 de marzo, que es súper significativo para toda la democracia, pero medio que se transformó en fiesta privada de la izquierda y del kirchnerismo. Está con nosotros Diego Recalde. Hubo un tiempo muy lejano en donde el peronismo y algunos militares muy representativos no estaban tan lejos, es más, estaban muy cerca. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, yo los voy a hacer subir al DeLorean en realidad, que lo traje. No tarda como el tren que va a Mendoza, eso quédense tranquilos, vamos a viajar a 1983. 1983, vamos a subir todos porque entramos, el auto es bastante grande. Y voy a viajar a esa fecha, me la voy a poner acá. Guarda el vaso. 1983. Lo va a programar. Lo vamos a programar y vamos a viajar y vamos a frenar. Saca el vaso, Lucía, conozco al personaje. Sí, ahí lo agarra Lucía. Llegamos a 1983. Muy bien. ¿Por qué te llevo acá? Vamos a antes de las elecciones. Alfonsín no había ganado y vamos a la interna peronista. En ese momento había 3 candidatos fuertes, sobre todo 2. Luder, Robledo y Matera. La presidenta del Partido Justicialista era Isabel Perón, que dijo, yo no voy a bendecir a nadie. Arréglense entre ustedes, yo estoy en España. Es interesante, en el 83 tenía vigencia Isabel Perón todavía. Pero un peso enorme, existía dentro del partido los isabelinos, que eran los que seguían Isabel. ¿Y sabés quiénes eran los isabelinos? Luder, que era su abogado, Lorenzo Miguel y Ubaldini, es decir, lo más fuerte del peronismo. Isabel dice, arréglense ustedes, yo no puedo mostrarme que estoy a favor, bueno, de ustedes que me quieren tanto. Y en el medio sucede algo extraordinario que salió en los diarios y revistas de aquel entonces, pero el peronismo, como siempre, ¿qué hizo? Lo editó y lo sacó. Y te voy a mostrar la primera foto. Mirá lo que empieza a pasar. Ahí está. ¿Qué es esta Isabel foto? Perón recibe sí a una persona para empezar a bendecirla. A Emilio Eduardo Macera, que viajó especialmente a España porque se estaba tejiendo un acuerdo entre el peronismo y Macera
y quien más le parecía que encarnaba los valores del peronismo para la presidenta del partido, que era Isabel, era Emilio Eduardo. Podemos poner lo que había... Poné, por favor, esa foto lo de nuevo. primero que quiero que lo lea Diego, a ver si podemos llegar a... Porque es capital esta foto. Nosotros no hacemos el papelón de los isabelinos que van a tocar el timbre a Madrid o a la espera de una orden. Isabel ni siquiera recibió a Lorenzo Miguel cuando pasó por su casa. Sin embargo, recibe a Macera, un hombre que encarceló a peronistas y firmó el acta de responsabilidad institucional, dijo a Somos, recuerden la revista Somos, un dirigente de la coordinadora justicialista que orienta Robledo. Exactamente, porque Robledo no era isabelino, sí era isabelino Luder, reitero, Lorenzo Miguel y Ubaldini. Hasta acá bien. Empieza a crecer algo que se empieza a dar, que es muy fuerte porque esto de recibió Isabel a Macera empieza a ser tratado por todos los medios que logran captar ese momento, porque no solamente fue una vez, fue entre 2 y 3 veces. Por favor, pasá la foto siguiente y mirá cómo empiezan a retratarlo ya los medios. El encuentro secreto Isabel Macera, el ex miembro de la Junta Argentina, Emilio Macera, mantuvo por lo menos 2 reuniones con la expresidente María Estela de Perón la semana pasada en Madrid. Madrid vuelve a ser clave porque empieza a ser, ¿sabes qué? El lugar donde estaba Perón antes, España. Bueno, ahora Isabel encarna ese rol y desde ahí decide y bendice quién es y quién no el candidato del peronismo. Bien, fíjense ustedes, año 83, todavía es previo esto al juicio a las juntas, no existe CONADEP, no existe la película, por supuesto, 1986, no existe nada, sobre todo de la narración de los derechos humanos y el peronismo un solo corazón. No existe nada de eso. Esta es la realidad del 83. Adelante. Exactamente, que en 1985 se la salteó. Es más, Landru hace un chiste, pone lo que está en la foto que viene a continuación. Pone este chiste buenísimo que es Macera volviendo en un avión negro y dice, mirá, ahí regresa Macera en un avión negro. Como si fuera el avión de Perón. Divino, y avión negro, divino, que también es caja negra. Hermoso, porque ahí se estaba tejiendo absolutamente todo. La cosa no termina acá, después hay elecciones. En el medio, Isabel seguía pujando por armar un gran frente con Macera. Macera estuvo a punto de ser el vice de Luder, por eso Diolindo Vittel estaba tan enojado, porque iba a quedar afuera, porque el compañero de fórmula de Luder fue Vittel. Entonces se enoja. ¿Por qué me van a sacar? Porque en realidad el planteo era ese. Porque insistía Isabel, si queremos ganar, tenemos que hacer un frente. ¿Qué pasó? No ganaron. Entonces Isabel dice, perdieron porque no hicieron el frente que yo les dije. Y acá aparece una clave hermosa. Por favor, pone la siguiente foto. Bueno, acá primero aparece Macera diciendo, la propuesta del almirante Emilio Macera es sencilla. Sostuvo que había que llegar a un acuerdo en un programa de gobierno con el peronismo y los otros sectores nacionales y populares. ¿Te suena? Alcoyana, hermanos son. La reconciliación, aseguró Macera, es el único camino que tiene el país para salir de esto. Quería superar la grieta. Exactamente. Claro. Exactamente. Ay, Dios. Y mirá lo que pasa a continuación cuando pierden las elecciones. Pasa que este Macera no es el Macera demonizado de muy poquito tiempo después. Claro. En ese momento compartían espacios. Lo medían, Diego, lo medían a ver cómo andaban las encuestas, porque Macera era peronista, Macera era de la PDUE, y en la PDUE ocupaba un grado superior al de Perón. Por eso Perón nombra a Macera el 7 de octubre de 1973, jefe de la Armada, para sumarlo al aparato represivo que ya estaba actuando, porque en esa época Repetí, ¿cuándo lo nombra? El 7 de diciembre de 1973, Perón nombra a Emilio Eduardo Macera jefe de la Armada, para sumarlo al aparato represivo que ya estaba desapareciendo y asesinando personas, porque esto empezó el 20 de junio de 1973, con claridad, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? La famosa matanza de Seiza. Ese día, ese gran Aleph que explica todo lo que vino a continuación. Hubo asesinados por el Estado, desaparecidos por el Estado y torturados porque se montó un centro de tortura express en el Hotel Internacional del aeropuerto, donde torturaron un montón de militantes y además los mataron y desaparecieron. Esa causa estuvo en las manos del juez Calvo, que prohibió
no el juez, sino Perón, que se avanzara. ¿Qué decía Perón? Si usted quiere que un asunto camine, ponga una persona. Si no quiere, ponga una comisión. ¿Qué hizo Perón? Comisión. Exactamente. Bien. Paralizó la investigación y nunca se pudo saber la cantidad de muertos, que es un poco lo que vino después. Bien. Ahí empezó todo. Bien, Perdón, vamos me a hacer una entusiasmé. cosa. Vamos a una tanda Dale. y vemos el remate de esta historia. Gracias, querido. Bien, tanda. El peronismo y los derechos humanos no siempre cohabitaron ni fueron amigos. De hecho, está Diego Recalde contándonos una historia. Eduardo Emilio Macera iba a formar un frente con algún peronista, eso deseaba Isabel Perón. Con Luder, más fuerte todavía. Y fíjate vos acá como Vitel, poneme la siguiente foto. Esta es la clave. Acá dice, la señora por Isabel, le dice el periodista, cuestionó que el peronismo fuera solo a las elecciones sin conformar un frente, porque esto era la causa por la cual habían perdido, según Isabel. Y él dice, bueno, debo haber cometido muchos errores, tal vez el de no haber auspiciado el frente. Pero le advierto una cosa, una de las alternativas que se me presentó, era un frente con el almirante Macera. Bien. Acá el mismo peronismo está reconociendo que iban a armar un frente con Macera. No es un trascendido de un periodista. Diolindo Vitel te lo está diciendo. Sí, me dijeron de armar un frente con Macera. Pero Yo por ahí era estaba con la de acuerdo. heladería. ¿Cómo? Con la heladería Macera. Por ahí Claro, era con la era con la heladería. Y fíjate este detalle, por favor, poneme lo que sigue. Acá tenemos a Isabel. Y le preguntan a Isabel tiempo después, ¿es amiga del almirante Macera? ¡Claro! El almirante siempre ha sido gentil y generoso conmigo. Le tengo un gran cariño desde siempre. En realidad, yo no he hablado mal de ninguno de ellos. ¿Y sabe las cosas que tengo para contar? Isabel. Y el Le tengo título- un gran cariño desde siempre a Macera. Soy una leona de dos mundos, es maravilloso. Es maravilloso. Y Como mirá, título la anterior. frase que dice, perdona, poneme la foto de nuevo. Mirá esto. Menem es un buen discípulo del general, dice en esa misma nota, 2x1 nos da. Bien. Ahí te das cuenta que Macera y el peronismo son o fueron lo mismo. Y hoy por hoy tienen un gran problema, que si querés te lo sintetizo en 30 segundos. 20, dale. Entonces, la próxima vez que me invitaste lo sintetizo. Bien, muy bien. Debemos pasarme de los 20. Quiero quedar bien con ustedes. No, te quedan 30 ahora. Ah, bueno. Bien, muy breve. Muy breve, te voy a decir algo. El problema de los 30.000. Mirá en el quilombo que se metió el peronismo. Sí, ¿qué? Breve. Casi el 20% de las víctimas del terrorismo de Estado son previos a... Exactamente, previos el al 25 de mayo del 76. 73 al 24 de mayo sí. del 76. Quiere decir Sí, claro. que son 30.000 y el 20% de 30.000, ¿cuánto es? 6.000. Quiere decir que 6.000 los asesinó e hizo desaparecer Isabel Perón y Perón. Por lo tanto, al tener este número tan grande, ellos tienen un problema más grande. Les crece el número también interno. Eso nada más quería decirte. Diego Recalde, Por muchas favor, gracias. un placer. Esto ha sido todo. Nos vemos el domingo. Ahora, verdad, consecuencia.